Ser podcast. Muy buenos días, oyentes de la cadena SER. Muy buenos días, Cristina García. Muy buenos días de estreno hoy, ¿no? Sí, hoy tenemos Estrenamos un cositas. colaborador nuevo. Ahora lo presentaremos. Estamos contentos y orgullosos. Edgarita, buenos días. Muy buenos días. Y no También he te dicho digo. lo de las 202 emisoras, que gustó Ay, mucho. sí. La semana ¿Ah, pasada sí? gustó mucho que dijera el número de emisoras Gustó que tanto tenemos. que ahora tenemos 203. ¿Te Exacto. imaginas? Hemos comprado otra. 202 emisoras. Fíjate, Cristina, cuando tú eras Dime. jovencica, muy jovencica, que me decías muchas Hace veces. mucho ya de hace eso, mucho, ¿eh? que Sí. oye, mi sueño sería cuando sea mayor poder hablar en una radio. Pues ahora tu voz, Cristina, sale en 202. ¿Qué te parece? ¿Quién Es lo iba a decir? un sueño que jamás hubieras imaginado que Jamás. cumplirías. Cuando estaba en el pueblo, imagínate. Cuidando vacas. Madre El mía. colaborador nuevo que estrenamos hoy se llama Sergi Mas. Buenos días, Sergi Mas. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo Gracias. estás, Sergi Mas? Feliz, contento, muy contento, extremadamente. Mira, vuelvo a casa no por Navidad, porque estamos ya en febrero, Sí. pero muy feliz y agradecido siempre. Oye, me decías que hoy querías empezar la sección hablando a un colectivo. No te he entendido muy bien. Vamos a ver, Juan Carlos. decir? A ver. Hoy es domingo, ¿Domingo? esto es radio. Sí, claro, radio. Voy a decir una cosa que Buena igual no es radio. políticamente correcta. Radio de toda la vida, joder. Sí, sí, La radio. Sí, la sí, radio, la ¿eh? de toda la vida. Lo que pasa que desde hace algunos años, quienes grabábamos programas de radio en cassette, Sí. ahora se llama podcast. Anda. Sí, es verdad, claro, es verdad. Ya Es está. verdad, Ahora es una verdad. cinta es un podcast. Y ya está. Y no va de uno en uno, sino que para todo el mundo. No es Exacto. que cada persona que quiera escuchar este programa tenga que grabar esta emisión, porque igual en Guatemala, Claro, hola Tegucigalpa, igual alguien nos está escuchando. totalmente. Pueden oírnos Claro. también en Directo, directo. claro, con Entonces, un tú par de quieres minutos hablar de- a los oyentes que nos escuchan en podcast hoy. Sí. ¿Y qué quieres contarles a esta gente? Bueno, yo sabes Sergi que Mas? soy el mayor experto en radio vivo. Lo iba a decir. Qué forma de Lo presentarlo, iba a decir, Eres ¿no? el de las personas que trabajan en la radio y que han trabajado, Sí. sin duda, el que más sabe de radio eres tú. Y entonces, ¿quieres dedicarte a hablar hoy a esas personas Sí. que nos escuchan en podcast y no en directo, como ahora mismo mucha gente nos está oyendo? ¿Y por qué? ¿Qué quieres contarles a esas personas, a esos oyentes del podcast? Yo he preparado un documental para que el oyente joven, que Sí. habitualmente... Bueno, yo no soy joven y escucho podcast. Bueno, claro. He preparado un documental para que la gente vea clara la diferencia entre radio y podcast. Vale. Entonces, este documental lo has preparado sobre todo para el oyente de podcast. De podcast. Vale, pues vamos a escuchar este documental. Venga. Sí. Sois aquí. Don Sergio Mas y la cadena SER presenta Así es. Hola. un invento que te petará la cabeza. Sí. Si estás acostumbrado a escuchar podcast, presta atención a lo que vamos a decirte. Existe algo extraño que va a poner patas arriba todo lo que crees saber sobre la comunicación. Se trata de la radio, un medio que se parece al podcast, pero que tiene algo extraño y revolucionario. Nos lo cuenta Elizabeth Spencer, catedrática de semiótica en la Universidad de Boston. Correcto. No sé cómo explicarlo, pero podríamos decir que la radio es como el podcast, pero... A ver cómo lo digo. Es como el podcast, pero lo que tú escuchas lo están escuchando a la vez cientos de miles de personas. O sea, no en horas distintas, No. sino al mismo tiempo. Sé que es raro de entender, pero no se me ocurre nada para explicarlo. Vale, eso sería, digamos, el primer corte, El eje principal para que la gente que escucha podcast entienda que hay una cosa llamada radio Sí. y que es en directo. Que lleva muchos más años que, amigo. que el podcast. Vale. Entre el podcast y primero es la radio. Vale. Y luego el podcast. Apuntemos eso. Primero es la Ahora lleva radio. 100 años el grabada. podcast. Vale. Que hay veces que es contenido exclusivo para podcast. Vale. Y esto es radio. Esto es radio. ¿vale? Y entonces, lo que se está haciendo ahora, lo que yo estoy diciendo, es en directo y lo pueden oír a la vez muchas personas. Muchísimas. Al mismo tiempo. A la Vale. vez. Millones. Vale. Sí. Pero si esto mismo sale en podcast que sale, también lo pueden escuchar muchas, pero no es en directo. No es en directo. No es. Y no tiene es. por qué ser a la vez. Y no, Es- y no a la claro. vez. Lo habéis pillado. Vale, Oye, muchos jóvenes tendrán en mente los directos de YouTube. Sería como un directo de YouTube, pero que tienes más de 100 Que lo años ves, más. claro, Vale. que lo ves más tarde. Vale. Claro, Vale. precisamente mi querida Elizabeth murió el sábado. Ay, ¿qué me dices? Esta Claro. mujer
con un abrazo a Elizabeth. Un abrazo a Elizabeth. Y tenemos, creo que, más información sobre la radio, ¿no? Este dato es muy importante. A ver. Otra característica importante de este medio de comunicación llamado radio es que las personas que hablan a través de ella lo hacen en lugares llamados locutorios. Ay, vale. Elizabeth Spencer nos cuenta qué son los locutorios. Pobre. Oh, Dios mío. ¿Cómo explicar lo que es un locutorio? Podríamos tal vez decir que son lugares como vuestra habitación de casa, pero mejor sonorizada. Es decir que... A ver, ¿cómo explicarlo? Imaginad vuestra habitación pero con las paredes llenas de espuma para que no haya eco. Vale, entonces, para que la gente lo sepa, es como una habitación, ¿no? Sí. Pero con espuma en las bueno, paredes. Para que el sonido o sea, tú grabas un podcast y no hay locutorios. Claro. Tú puedes, en Noruega hay un tío que graba un podcast en un váter. Claro, y un eco espantoso, claro. Pero sale con mala calidad. Pero sale. Sale. Sus oyentes, claro. No, Sí, es verdad tienes que a veces no cuidan la producción. Yo defendamos también a esta gente que hace podcast. Bueno, claro, que sí, Esta superioridad nuestra de la radio tampoco flipemos, ¿eh? Bueno, pues a mí me gusta. Como experto vivo en el mundo, claro me gusta que sí, esta suyo. Hay locutorios que tienen nombres. Locutorio Diango. Es verdad. ¿Ves? Sí. El Estudio Toreski. El Estudio Toreski aquí en Barcelona, Claro, exactamente. El Paul McCartney en Madrid. Sí. ¿Sí? Carlos Llamas. Ah, amigo. ¿Dónde están los nombres de los podcasts? ¿Dónde Desde que no hay locutorios? Desde mi cuarto, hola. Vente al comedor de mi casa. Eso es una carencia del podcast. Es verdad. No lo tenéis. Hay más información que quieras facilitar a esta gente, ¿no? Sí, mira, escucha. Algo inquietante de este medio de comunicación es que puede funcionar sin Internet. Hostia. Sí. Nadie sabe muy bien cómo es posible esta tecnología, pero lo cierto es que funciona. Roger McMiller, profesor en el Instituto de Tecnología de Washington, nos lo cuenta. Llevamos meses intentando comprender cómo es posible que algo pueda ser escuchado en muchas casas a la vez y distribuido sin necesidad de Internet. Por mucho que intentamos comprenderlo, nos resulta imposible. Hay teorías que intentan dar razón de este hecho inquietante, como esa hipótesis de las ondas que viajan por el espacio a la velocidad de la luz, pero de momento todo son simples conjeturas. Impresionante. Queda mucho por avanzar, queda mucho por descubrir. O sea, ¿puede una cosa distribuirse sin Internet, entonces? Sí, eso es posible. Hostia, pues. Y se lleva haciendo desde hace más de un siglo. En el año 2025, un siglo después de la invención de la radio, hay gente que no entiende cómo se puede transmitir sin Internet, sin luz, con una cosa que se llama pila. Claro. Una pila que te cuesta €1 y a veces la menos, pones dentro de un aparato y se escucha. Claro. Hablamos de la radio que transmite en FM, pero hay radios que transmiten en onda media. En onda media. Y es verdad que no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Te explico una historia rápida? Sí, por favor. Año 1980. Esto es cierto, ¿eh? Cadena Catalana. El director de una emisora, le acabo de decir, Cadena Catalana, le dice al locutor: ponga usted una canción de Nino Bravo hasta que yo le avise. Cogió el coche, se fue hasta Tarragona, Castellón, Valencia, y el disco de Nino Bravo seguía sonando. Donde deje de sonar, hasta allí llega la emisión de Cadena Catalana. Llegó a Alicante. En Alicante dijo: hasta aquí llega Cadena Catalana. Esto es una anécdota verídica. Es bonita. Pasó Es los una años, forma no tiene de ningún saber bonita. el alcance, Claro. Hemos aprendido que, sobre todo para los oyentes jóvenes, que existe la posibilidad de emitir sin necesidad de Internet, que existen locutorios donde los locutores trabajamos. Y se escucha todo mucho mejor. Y que es en Mucho directo, mejor. que la radio tiene la característica de ser en directo. Pero has preparado más información para los jóvenes. Tal vez lo más extraño y lo que más te costará entender es que la radio tiene a unas personas que trabajan en ella y que se llaman técnicos de sonido. Sí, hombre. Son seres humanos que no hablan y a los que no se les escucha, pero que igualmente trabajan allí. Bueno. Pedro Fernández, técnico de sonido, te cuenta en qué consiste su trabajo. A ver cómo cuento esto porque no es fácil. Yo estoy en una habitación, pero una habitación distinta a donde están los que hablan. Distinta. Nos separa un cristal y nos ocupamos de que a los que hablan se les escuche bien y también ponemos músicas y probamos los micrófonos. Vale, entonces es otra habitación distinta. Les digo porque para la gente que hace podcast es se haga una importante imagen saber en la cabeza. que en una habitación no se puede hacer todo. O sea, que hace otra habitación. En la radio siempre están separados. Son seres especiales. Es verdad. No hablan con prácticamente nadie. Solo tocan botones. Dios. Cuando viene un invitado al locutorio, lo normal es que ni lo saludes. Claro. Sí, es verdad. Esto en los podcasts no, porque están todos en el mismo sitio. Es verdad.
viene un invitado con amigos y los amigos van al control. Es verdad. Y a menudo hablan por teléfono y molestan el trabajo del señor que no habla. Y él está obligado a mirarlos con cara de asco, ¿no? Sí, y a menudo casi siempre cobran menos que los que están en el locutorio. Todo es verdad. Bueno, Casi sí, pero siempre. también por La algo, industria por no algo explica. será, No es, por algo será también. la industria no explica, ¿eh? Por algo será. Y un tema muy especial que cuando en radio, Sí. sí. se corta una conexión con el exterior, Sí. todos los técnicos del mundo levantan las dos manos. Todos. Yo no he sido, como yo. Sí. La culpa es de Madrid Sí, y los sí. de Madrid, la culpa es de Barcelona. Levantan las Es dos manos. verdad, es pero cierto, es cierto. si pasa lo mismo en un podcast, levantan una mano. Para. Exacto. Como es grabado. Amigo, ahí No habías está. caído tú en esto, No tienen ¿eh? esos Me problemas está del directo. encantando roto, esta ¿eh? información que estamos dando a la gente que hace podcast para que sepan que Sí. existe algo llamado radio. Hay más. Perdón, Sí. a los técnicos también los llaman enterradores. ¿Así por qué? Ven pasar cadáveres. Sí. Esto Ellos es una- permanecen. Sí, siempre. Sí, exacto. Sí. Es así. El río fluye, pero ellos permanecen. Pedro Fernández fue pareja de Roger McMiller. Amigo, En su día. es impresionante cómo está todo unido. Claro. Más informaciones. La radio, a diferencia del podcast, tiene una particularidad misteriosa. Y es que tú no decides del todo escuchar lo que estás escuchando. ¿Cómo? Hay como un factor aleatorio, No más. puesto que la decisión de que oigas algo depende de factores ajenos a ti. Sí, hombre. Esta cualidad no es necesariamente negativa, puesto que genera en el oyente algo que podríamos definir como amor a la sorpresa. René Bulbés, psicólogo en la Universidad de Londres, nos lo explica. A ver, en cierto modo sí que decides qué programa escuchar, pero si sigues oyendo, te encontrarás con otras cosas que no habías previsto. Ese algo imprevisto se llama el programa de radio que va después. Es como si el universo te regalara la posibilidad de descubrir algo que tú no tenías previsto descubrir. Y, oh Dios mío, eso es la vida, ¿no? Claro, los oyentes de podcast, en cuanto acaba el podcast, no hay sorpresa. No, se acaba y se acaba. Pero aquí sí, aquí pueden oír algo que no tenían previsto. Eso es Alguno la dura vida. 6 horas, pero se acaba. Sí, pero se acaba. Sí, ¿no? algún día se acaba. Entonces, eso es bueno. Para ti eso es algo bueno, ¿no? La posibilidad de encontrarse con Sí, porque sorpresas, descubres ¿no? nichos de mercado, Claro. llamados programa, que desconoces. Tú no sabes que después de este programa viene el magazine local de cada emisora. claro. Entonces, esto lo puedes descubrir. Por cierto, René Bulbés, Sí. a quien acabamos de escuchar, Sí, claro, gran igual referente. se enfada porque ¿Murió? lo escuche. No murió, no. Pues, dice, no lo digas. Bueno, no pasa nada. Sigue virgen. Tiene 48 años. ¿Qué me- Bueno, Bueno, pero, es pero un a lo dato mejor que no hay, dejo. no hay que, no hay que Sí, explicarlo. es una Sergi. decisión Bueno, pues si él suya. me dijo, bueno, Es una Bueno. decisión suya, ya está. Tú le has dicho a Bueno, Sergi cada Más que uno. se documentara, pues él lo Sí, ha sí, hecho. sí, ya sí, está. Documentación a tope, sí. sí. Me encanta, me encanta. ¿Hay más información Hay para un, hay un los- último apunte muy importante. ¿eh? Ah. Yo creo que es el más importante para A el ver. final. Sí. En la radio ocurre algo magnífico que no sucede en los podcasts. A ver. Tú puedes estar escuchando un podcast durante 3 horas y Sí, disfrutar, claro. pero te estarás perdiendo una parte importante de la realidad. En la radio, sin embargo, cada hora, unas personas te cuentan lo que ha ocurrido en el mundo. sí. A esto se le llama boletín informativo Ah. y lo realizan unas personas muy extrañas. Somos personas que hablamos así y que te contamos, lo quieras tú o no, las noticias más significativas. Aunque esto te pueda parecer una imposición, es algo que a la larga te irá bien, porque ¿qué hay de malo en saber? Claro. Claro, eso en los podcasts no hay. En los podcasts cada hora no te dicen, oye, No. te voy a contar lo más Lo importante mismo que de te la acabo de actualidad explicar hace una hora. informativa. Y hace claro. 2 horas y hace 3 horas. He cambiado lo- 4 comas. Hay veces que utilizan el mismo folio. ¿Qué me dices? No. Y solo... Sí. En otras, aquí. En la En la- cadena en la Ser. No, cadena he Ser, no, ¿eh? especificado. No es- pero hay en cadena veces... catalana esas cosas Hay tuyas, sí, veces ¿verdad que que tal, no? tal. Precisamente los mismos amigos, que son amigos y hermanos de los podcasts, que no les importa escuchar un podcast de 7 horas, luego son los defensores del TikTok porque tiene contenidos que duran poco. Sí, Ya. Ojo, es cierto, ojo, hay como una contradicción entre el deseo de cosas rápidas y luego el deseo también de oír entrevistas de 9 horas. Y, sí. y los autores de los boletines hablan así correctamente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Pero en la vida normal No, Bueno, algunos sí, ¿eh? no vocalizan así. No. En Cadena 80, otra anécdota verídica, una ver. emisora de los años 80 que emitía para toda España, Sí, no engañaban con el nombre. inventaron que los boletines iban a -3. Anda. A Anda. -3 antes de las horas en punto, para ver si rascaban un poquito de audiencia. Oye, pues buena idea. Bueno, es Buena una idea, zona pero rosa, ¿no? igual no fue tan buena porque la radio cerró. Bueno, Ah, bueno, una prueba Y piloto. además,
conozco de compañeros que han dejado grabados boletines. No Esto es otra anécdota. ¿De un año para otro? No, me voy a cenar, dejo grabado el boleto y darle al técnico en una final de Europa. Decir, oye, si gana el Valencia, pon la cinta A. Si pierde el Valencia, pon la cinta B. El técnico se equivocó de cinta. No puede ser. Y No puso creo. que el Valencia había perdido. Y además, hay una extraña pasión por decir la hora. Tengo 3 ejemplos. A ver. 1. Son las 7:42, 6:42 en Navarra. No es normal. Esto no es normal. Segundo ejemplo. Son las 10 de la mañana, las 11 en la comunidad autónoma. Uy, no. No puede ser que te hagas un lío para restar una hora. Es verdad. Hay un tercer ejemplo que es básico. A ver. Son las 6 de la mañana, las 5 en España. Vámonos. Estos son auténticos cortes reales. En este caso de Radio Nacional de España, que se obsesionan con decir la hora. Y no hace falta. Ya nos... apúntatelo. En No hagas un la resta en folio. directo, que hay veces que pasan estas cosas. ¿Sabes, más? Nos ha gustado mucho que hayas dado esta información a mucha gente joven que a lo mejor no tenía los datos Y de lo que es nosotros la hemos radio. aprendido muchísimo también. Muchísimo. Sobre todo esas anécdotas Sergi, maravillosas. vuelve cuando quieras. Gracias. Ahora ves a este señor que hay aquí. Sí. Se llama Juan Cruz. Bien. Y va a venir para hablarnos de un libro suyo en el que recoge anécdotas de escritores, de Que es cosas. el día de la anécdota hoy. hoy es se el me día está de la ocurriendo una anécdota. cosa. Si está el Paul McCartney, está Carlos Llamas, el primer estudio que sea de podcast que se llame Arturo González Campos, ¿no? Hombre, claro, el rey del podcast. Es el rey del podcast. El estudio Arturo González Campos. Me parece Claro, perfecto. Cualquiera lo aguanta. Si Sergi, sucede más, eso, gracias, no. amigo. Adiós. Un beso. Chao, chao. Y Juan Cruz, buenos días. La finestra floreix i arreu el canvi a vermell de Roselles. Juan Cruz es un hombre muy inteligente, pero que a veces su cabeza está en otros lugares a los que nos cuesta acceder. Mi cabeza habla catalán. Muy bien. Vale, mira. ¿Qué tal, Juan? En la ¿Cómo- intimidad. ¿Cómo estás, Juan Cruz? Bien, la verdad que muy bien y además ustedes son tan alegres Sí, ¿verdad? que parecen un barranco recién limpio. Ay, qué bonito. Ay, nunca nos habían Es un dicho algo poeta. así tan bonito. ¿Has oído lo que ha hecho Sergi Mas con este curso? Sí. Para los fotólogos? ¿Te ha gustado? Sí, pero bueno, es que hay talento, ¿eh? Hombre, es que Sergi Mas... Sergi, saluda a Juan Cruz. Hola, Juan, encantado. Si está Juan Cruz, yo creo que sobro en esta mesa. Sergi Mas. Puedes marchar. Sergi Mas sí. Sergi Mas es un nombre y un apellido que no puede tener parangón. No lo tiene. Afortunadamente no lo tiene. Bueno, Sí, Juan sí, sí. Cruz. Adiós, Sergi. Adiós, Sergi. Juan Adiós, Cruz, Sergi, adiós. has escrito un libro titulado Secreto y pasión de la literatura, editado por Tusquets, que está lleno de anécdotas que te han pasado a ti, porque lo que no te pasa a ti no le ha pasado a nadie. ¿A quién no conoce Juan Es Cruz? impresionante. Es que es increíble. Cuéntanos, por ejemplo, para empezar, la cosa esta que narras en el libro de García Márquez, esta cosa que tiene el timbre de la puerta de su casa. Cuéntanos, porque me parece insólito. Eso podía haber sido una idea tuya, ¿eh? Es que me parece brutal. Sí. Él tenía mucha timidez. Una timidez que era real, ¿no? Porque muchas veces la gente dice que es tímida y luego no es tímida. Y luego no lo es. No lo es en absoluto. Además, a veces se hacen los tímidos para ser groseros, ¿no? Amigo. Sí, En el señor. caso de García Márquez era, en efecto, tímido. Y entonces la gente llegaba a la casa y él, para no tener que dar explicaciones, aquí estoy haciendo esto, lo otro, ponía a la entrada, donde tú pinchabas, se conectaba con su cuarto donde él trabajaba y era una risa permanente mientras tú entrabas en la casa y cuando ya te sentabas con él, y entonces él, que trabajaba descalzo y que estaba siempre rodeado de sus niños, que entonces eran muy pequeños, ya tenía una materia para hablar. Él se reía para no tener que hablar demasiado. Es impresionante esta estrategia brutal. Pero tú lo has vivido, o sea, tú has estado en casa de García Márquez, has oído esa risa que tenía al pulsar el timbre y claro, ¿y qué le decías, señor Márquez? ¿Por qué hace usted esto? No, yo lo trataba de tú. Porque, claro, hombre. Perdón, Juan. Gabo, ¿no? Perdón, Juan, perdón. No, Gabo Juan. nunca llamé a Gabo. De hecho, tengo una anécdota que no sé si sale en el libro. Ay, venga. A ver. Que yo era muy amigo de Guillermo Cabrera Infante, muy amigo.
Y no solo eso, sino que sabía perfectamente que él odiaba a Gabo. Gabo nunca, excepto una vez al final de su vida, lo escuché yo expresar odio por alguien. En este caso era por Hugo Chávez, el presidente de Venezuela. Claro. Ya Gabo estaba muy enfermo y yo le conté algo que había dicho los días anteriores contra España, precisamente, Hugo Chávez. Y entonces él, que ya tenía poca memoria, ya hablaba muy poco, estábamos en Guadalajara, en México, y él me dijo, ese hombre es un malvado. Ay, por favor, me dijo. Pues Gabo era un hombre muy adusto, no era en absoluto un engreído, como se suele decir, o como suelen ser muchos de los escritores, y siempre estaba interesado por los demás, aunque parezca mentira. Bueno, eso está de bien. hecho, cuando Mario Vargas Llosa publicó La fiesta del chivo, ¿sí? Y a pesar de lo que siempre se dijo de ellos, de que se habían hostiado, sí, bueno, que tuvieron que se midieron el lomo. Pero ellos nunca hablaron de eso, nunca, ninguno de los dos. Muy bien, y en bien. esa ocasión en que Mario publica La fiesta del chivo, ¿sí? Él me llamó y llamó a otras personas para que le trasladáramos a Mario Vargas Llosa su felicitación por el extraordinario libro que había escrito. Eso no es muy común entre escritores. Pero podría haberle llamado directamente también, ¿eh? O sea, bueno, pero tú sabes. Sí, pero es verdad. Oye, vamos a hacer una pausa muy, muy pequeña, Juan, y luego nos vas a contar otra de las muchas cosas que están en tu último libro, Secreto y Pasión de la Literatura. Una cosa que podemos titular como El editor que viajaba con una maleta casi vacía. Eso será después de una pequeña pausa. Juan, como te gusta mucho la radio, haz la pausa tú. Volvemos después de los anuncios. Dilo. Después de los anuncios con Ortega. Cada domingo a las 12, transmite la SER. Y aquí seguimos, después de los anuncios. Con Ortega. Habíamos prometido Podríamos así el programa también. Que Juan nos iba a contar otra de las muchas anécdotas y reflexiones. No todo es divertido y no todo es festivo. Hay también cosas tristes en este libro que recoge un montón de información sobre escritores talentosísimos, ¿no? Hablábamos de lo de este editor que viajaba con una maleta casi vacía, ¿no? Que fue a Argentina. Cuéntanos. Bueno, este era un escritor, Manuel Vicent. Viajaba con la maleta prácticamente vacía. Caminaba como si no llevara sino un equipaje mínimo. Y yo siempre me preguntaba por qué Vicent iba así. Luego observé que Luis Eduardo Aute tenía la misma costumbre. Yo nunca supe por qué no llevaba equipaje el cantante, claro. Pero sí supe por qué no llevaba equipaje el escritor. ¿Y el escritor no llevaba equipaje porque él decía que en cualquier sitio del mundo lo que él necesitara, aparte de la muda, lo podían, dar los hoteles. Siempre había un sitio donde comprar lo que le faltara. Y la primera vez que viajé con él fue a Buenos Aires y él fue conmigo a un hotel. Y resultó que ese hotel era la mitad de un hotel, era el hotel más chico del mundo. Ay, amigo, medio hotel. Con lo cual él pidió que por favor lo llevaran a un hotel que tuviera valijas. Vale, como Dios manda. Y la cosa esta de Antonio Gala, cuando a un periodista le contestó, ¿todo tú eres una errata? Me parece brutal. Cuéntanos esto, tío. Bueno, esa era una manera que tenía Gala de ser amable. Ah, vale. Porque él era una persona que se reía del mundo alrededor, ¿no? En esta ocasión yo había escrito
un texto que en El País alguien lo tipeó mal y decía que él había publicado un libro que se llamaba, no recuerdo exactamente el título, pero lo cierto es que lo pusieron mal el título. Y le dije, mira, Antonio, ha salido mal el título de tu libro y lo vamos a rectificar con una fe de ratas. Y entonces él, mirándome de arriba a abajo, me dijo, todo tú eres una errata. Ah, o sea, te lo dijo a ti, eras tú. Hombre, claro. Lo que pasa es que luego yo seguí siendo amigo de él y nos veíamos con frecuencia y tal. Y él tuvo la ocurrencia de decirle al presidente de Planeta, a don José Manuel Lara, al padre, que yo le había hecho... Que en gloria esté. Bueno, que en gloria esté. Ya está. Claro. Entonces yo le dije a Gala que no se le ocurriera decirle mentiras al presidente de Planeta. Claro. Como por ejemplo que yo le estuviera haciendo carantoñas para que se pasara a Alfaguara, que era la editorial que yo dirigía entonces. Pues Gala hizo exactamente lo contrario. Le dijo que yo le había hecho proposiciones para que él se pasara a Alfaguara. Y aquello lo tomó en serio el presidente de Planeta, que me llamó por teléfono a través de una secretaria y me dijo, ¿usted sabe que yo he matado a un hombre? ¿Usted sabe lo que ha hecho? ¿A usted le puede pasar algo parecido? Le dije, ¿y por qué me dice esto? Dice, porque usted está tratando de hacer que Antonio Gala se haga de Alfaguara, igual que usted lo intentó y lo logró con Antonio Muñoz Molina y otros escritores nuestros y tal. Y fue muy violento. Pero Juan, un momento, ¿me estás diciendo que había matado a un hombre? O sea, no, él en la guerra, guerra, pues él fue un hombre que actuó en la guerra. Y esto lo dijo él. Hostia, por favor. Sí. Lo que pasa es que era por teléfono. Entonces nada. Oye, Juan, yo te voy a preguntar por otra anécdota, pero quería preguntarte antes, ¿todo esto te lo recuerdas de memoria o te lo has ido apuntando a lo largo de los años? En plan, cuéntame la de las perdices en tiempos de hambre, la de la supersticiosa de Barcelona, ¿esto cómo lo has ido haciendo? No, la verdad es que yo tengo mucha memoria, ahora tengo menos, porque se la presté a mi nieto. A Oliver. Yo escucho mucho, a pesar de que hablo demasiado, pero escucho mucho. Y cuando escucho cosas interesantes que dice la gente, pues me quedo con ella. Yo, por ejemplo, oigo un programa que es casi tan bueno como el tuyo por las mañanas. A ver, ¿cuál? Se llama me parece que tiene un título de un cuadro de Goya. Se amanece, nos vamos. Sí, se amanece, nos vamos. Donde hay gente realmente extraordinaria, Sí, alguna de las cuales suena por aquí, ¿no? Edgarita está Vaya honor que le ha hecho Juan Cruz. De hecho, ese título le debe algo a Juan Cruz. Hombre, fue tuyo, el título fue tuyo. De hecho, lo recuerda mucho Roberto siempre. Sí, amanece, nos vamos, fue un título para mí tuyo. Es un honor que hayan mantenido ese... Pero bueno, eso fue porque yo estaba escribiendo una novela que se llamaba Si amanece nos vamos. Y entonces Marta Robles, que era entonces la que puso en marcha ese título de programa, me dijo, ¿a ti te importa darme ese título? Y yo dije, pero si no es mío, es de Goya y Lucientes. Para los oyentes que voy a decir una cosa, que Juan Cruz es la única persona que yo conozco que es protagonista de un chiste. O sea, hay chistes que tienen a Juan Cruz como personaje, y eso es cierto. Hay un chiste que dice, a ver si vosotros... A ver. Dice, va un avión de norte a sur y otro de sur a norte, ¿vale? O de derecha a izquierda y otro va de izquierda a derecha. ¿En cuál de los dos va Juan Cruz?
esa pues pregunta? En los dos. Y la respuesta es en los dos. Porque sí, Juan Cruz pues ese chiste, ¿sabes de quién es? ¿De quién es ese chiste? De Manuel Vicente. ¿Ah, sí? Sí, anda, mira. Pues lo hemos ligado todo. Juan Cruz es la única persona que conozco que cuando va a una casa, yo he vivido eso, lo primero que dice, antes de, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, es, ¿dónde están los enchufes para conectar y cargar los móviles? Sí, o sea, sí, yo sí. he vivido eso. Antes de Ahora hola, pregunto dónde está el cuarto de baño. Ah, sí, ya. Bueno, eres joven aún, tienes 77 años. No, es que eso ha sido un error venial del ABC. Son más. Yo me llamo 76. Jolines, pues te estaban poniendo de más esa gente. Vale, pues ahora dime tú, Ortega, tú eres una errata. Puedes decírmelo ahora. Todo tú eres un Ortega. He entrevistado, yo creo, que a 1 millón de personas. No, hombre, no. O la mitad. Ah, vale. No, la verdad es que he entrevistado. Mira, el otro día, una editorial que quiero yo mucho, que es Galaxia Gutenberg, decidió que tenía interés en publicar una colección de mis entrevistas, ¿no? De esta no me dijeron nada. Pero me emocionó esto y entonces fui a una tienda donde se reproducen páginas y páginas y páginas, y yo dije, háganme 3 copias de cada una de estas entrevistas. Y he estado todo el fin de semana y más en mi casa juntando todas esas entrevistas como si yo hubiera sido, yo qué sé, la Academia de la Lengua. Pero un poco lo eres, ¿eh? Bueno, no, pero lo que no sabía yo es que había hecho tantas entrevistas. Por ejemplo, estuve 2 años y pico en el periódico de España, en el periódico de Cataluña, etcétera, y ahí hice tantas entrevistas como las que hice en toda mi vida en El País, porque en El País yo no hacía tantas entrevistas porque yo era el jefe de cultura o el redactor jefe, y entonces yo pedía a la gente que hiciera cosas, no que les hiciera yo, pero yo he hecho tantas entrevistas y yo creo ya por qué yo hago entrevistas. ¿Por qué las haces? Para conocer las respuestas. Sí, oye, porque me gusta mucho preguntar. Por ejemplo, yo voy por la calle y me encuentro... El otro día se cumplían 20 años de la muerte de Cabrera Infante, que hubiera disfrutado mucho con tu programa y con Amanece que nos vamos. Y era el aniversario, el 20 aniversario de Cabrera Infante, que yo era muy amigo, yo fui muy amigo de Cabrera Infante. Cabrera Infante murió la noche previa a que yo regresé al país, después de ser durante mucho tiempo responsable de Alfaguara y de las editoriales. Entonces él murió el 21 de febrero de hace exactamente 20 años ahora. Y entonces a mí me pidieron del País que fuera a hacer allí la necrológica. Y fui a hacer la necrológica. Y el otro día iba yo por la calle y me encontré una señora que casualmente llevaba consigo el libro más duro y difícil y triste de Guillermo Cabrera Infante. Y ese libro era dedicado a sus más amargos recuerdos de La Habana, cuando ya lo echaron de La Habana. Y entonces le dije a la señora, ¿sabe usted que ese libro que lleva es el testimonio más cabal de la tristeza de su autor, de Guillermo Cabrera Infante? Y ella me dijo, Don Juan. Es que te imagínate. Ella me conocía. Que vas por la calle y de repente pasa esto. Vas con un libro y vas con el libro acertado por la calle. No, claro. Era el libro de Cabrera Infante, ahora no recuerdo el nombre, pero yo creo que era su modo de despedirse de la vida. Hoy estuve escribiendo un artículo que saldrá quizá estos días en el periódico de Cataluña, sobre
Tres tristes tigres. Anda. Y Guillermo, cuando me recibió en su casa la primera vez, y yo le llevé una botella de Tía María. Él era entonces tenía un nervous breakdown y estaba pasándolo fatal en la vida, y entonces no me dijo nada, yo le dejé allí y al cabo de los años, quizás 20 años, cuando ya éramos amigos, su mujer sacó de la cocina esa botella que yo le había llevado, porque él era abstemio. No bebía. Bueno. No bebía. Yo soy muy así haciendo regalos. Oye, ahora tienes un nieto que se llama Oliver. Yes. ¿Y cómo lo ves? Quiero decir, que dices, la generación esta nueva que sube. Bueno, es actor. Ah, es actor. ¿Y quiere ser actor? ¿Puedo contar una anécdota que me ha pasado con esto? Bueno, claro, eso nos encanta. En el año, hace quizá 12 años, yo publiqué un libro que se titula Toda la vida preguntando. Y Nuria Escur, que es una gran periodista y emocionante periodista de La Vanguardia, me dijo, voy a hacerte una pregunta que es al revés de una que tú haces siempre, que era, le preguntaba yo a la gente que cuál era el recuerdo que se le había quedado de su infancia. Entonces la pregunta suya era, ¿qué sensación tengo yo de cuál podía ser mi última aparición en la vida? Jolines. Yo me quedé sudando, estaba en un hotel de Barcelona, eran las 2 de la tarde, ella me hizo esa pregunta y entonces vino a mi mente mi nieto, que entonces tenía 3 años, vino a mi mente y él estaba encima de una tarima interpretando una comedia o una obra de teatro y yo estaba vestido como una persona ya desahuciada en medio de un teatro vacío. Y eso me ha durado toda la vida. Y ahora resulta que mi nieto quiere ser actor. Y ya está haciendo... Hay que luchar por los sueños. Sí, los sueños son. Pues tienes que entrevistarlo. ¿Qué preguntas le harías a tu nieto? ¿A qué hora te pondrás a leer libros? ¿Ha leído alguno tuyo? No, ¿verdad? ¿Qué va? El otro día le enseñé un libro mío y entonces dije, voy a encuadernarla y se la voy a dar a él. Y dice, dedicada a Oliver Arenas Cruz. Y lo miró exactamente por arriba y ya lo dejó a un lado. Ya está. Juan Cruz, oye, que vente a publicar un libro, si él quiere. Pero si publica muchísimos libros, sí, es que no se cansa de escribir. Es verdad. Sí. Bueno, es que es mi trabajo también. Hoy empecé. Pero habrá que descansar, Juan. Hoy empecé a escribir un libro. ¿Ah, sí? ¿De qué? Que se llama Reencuentro con la Calle Nueva. La Calle Nueva era mi casa, la casa de mis padres. Y creo que le debo a ese barranco una crónica general. ¿Y lo vas a hacer? Sí, hoy empecé. ¿Y qué has puesto? ¿Qué has escrito? Lo primero en el Word. Sí, imagino. Has abierto una página de Word y has dicho capítulo 1, mayúscula. ¿Qué has puesto? Espérate, porque se la mandé a un señor. A un señor que fue el que me arregló el ordenador. Qué buena esa. Ten cuidado que a lo mejor luego lo edita Le dije, Mariano, empecé a escribir un libro en el ordenador arreglado. Enhorabuena por el gran partido de anoche. Y ya me dirás cuánto te debo. Y entonces, pero no tomé nota del libro, de lo que dice el libro. Vale. Oye, pues cuando tengas ese libro terminado, ¿vale? Te vienes y lo hablamos, que siempre es bonito oírte. Yo voy a contar una anécdota personal. La primera vez que yo conocí a Juan Cruz, ¿vale? Quiero, para que los oyentes, yo creo que les da una idea de cómo es el personaje, ¿vale? Me citó en un hotel de Barcelona. Me dijo, quedamos, no sé si el Hotel OM, no sé dónde más. OM. Bueno, pues, yo voy allí, nervioso, voy a conocer a
a Juan Cruz y él estaba sentado en un sofá del hotel, de la recepción del hotel, hablando por teléfono. Y me hizo el gesto de un segundo, Ortega, un segundo, que estoy hablando. Digo, no se preocupe, yo me senté. Y la conversación entre Juan Cruz y la persona con la que hablaba se prolongaba mucho. Y me decía Juan Cruz, tapando el micrófono del teléfono, me decía, perdona, un segundo, Ortega, un segundo. Seguía hablando y hablando. Y Juan hacía gestos y decía, qué pesado. Ya. Un segundo, perdona, que es muy pesado. Como media hora, al final cuelga y me mira y me dice, perdona, Ortega, era García Márquez. Era García Márquez, en serio. Me dijiste, era García Márquez. Y yo dije, como el que llamo yo a mi colega Edu, ¿no? La madre que lo parió. O sea, yo era muy jovencico. La madre que lo parió. Sí, y dije, claro, a partir de ahora, después de que este hombre ha hablado con García Márquez, ¿qué le puedo yo decir para que le interese? Para seducirle de alguna manera, ¿no? Y me sedujiste. Y te seduje. Juan Cruz, muchas gracias, tío. Vente cuando quieras. Ha sido un placer estar con ustedes y aprender de radio siempre. Tú sabes mucho de radio, hombre. Porque la radio es la parte mejor de mi vida infantil, de mi vida juvenil y de mi vida de ahora. Sin la radio yo no tendría casa. Qué bonito esto, ¿eh? Mucho. Y antes de que acabes el próximo libro que ya estás empezando, recordar a todo el mundo que ya puede comprar El secreto y pasión de la literatura, el último libro de Juan Cruz. En Tusquets. Muchas gracias. Casi nada. Adiós, Nico. Adiós. Que Dios te bendiga bastante. Pero gracias. Muchas gracias. veces. Pero no poco, ¿eh? Adiós. Adiós, Juan. Y ahora vamos a darle la bienvenida a un hombre que sabe de ciencia, pero que te mueres. Se llama Ignacio Crespo. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estaba escuchando todo esto de literatura, todo muy humano, muy elevado, y vamos a intentar demostrar que no somos tan especiales como nos creemos. ¿Ah, no? Polines. ¿Y eso por qué? En la cara ya directamente. Pim, pam. Literatura igual no tiene los animales, pero hay una cosa que sí que sentimos muy nuestra y es eso de preocuparnos por los demás, reaccionar ante los problemas de otros, ayudarles, ¿no? Sí, habla por ti. De hecho, pues Juan Cruz nos ha hablado mucho de esto, de la cierta solidaridad y cierto ego también en los escritores. Pero tú quieres hablarnos de animales, cuéntame. Quiero hablaros de animales, porque es posible que los oyentes hayan visto una noticia que salió hace poco de la Universidad de California del Sur de ratones que intentan resucitar a sus compañeros. Ay, sí, tío, brutal eso. Los intentan reanimar cuando pues tienen algún problema, una obstrucción de las vías aéreas, que significa que se atragantan con algo y no pasa el aire por ahí. Y es muy curioso porque si tú vas al estudio original, los investigadores no dicen simplemente que intentan reanimarlos, dicen intentan reanimarlos de forma muy agresiva. Hostia. ¿Qué significa esto? Que cuando tú ves el comportamiento de estos ratones, cuando introduces en el lugar donde están viviendo ellos, pues a un compañero que conocen y que está inconsciente, es que se acercan y empiezan a olfatear, toquetear, algo que ya hemos visto en otros animales, en mamíferos grandes como son elefantes, delfines, chimpancés, pero nunca habíamos visto en estos pequeños. Y va escalando. Lo que al principio es tocar se convierte casi en introducirse por los orificios que tiene el otro ratón, con la suerte de que en un 50% de las ocasiones, en algunos casos un poco más si conocen realmente al individuo que está inconsciente, cogen su lengua, la lengua del que está inconsciente, con los dientes, tiran de ella para afuera, como si intentaran sacársela, y de ahí lo de agresividad, y de esa forma en principio abren un poco las vías aéreas y facilitan el paso de aire. Y resulta que es que además han visto que es eficaz, que vale, no todos se van a recuperar, pero unos cuantos consiguen recuperarse en condiciones que posiblemente sin esa maniobra no lo habrían hecho. Y lo hacen conscientemente, es decir, el ratón mientras lo está haciendo sabe que está ayudando al otro ratón. Y sabe que está muriéndose. Claro, es consciente de la muerte. Es difícil saberlo, pero en este estudio han intentado ver también la actividad cerebral de los ratones y sacar conclusiones con ello, y ven que las estructuras que más se están activando durante este comportamiento están relacionadas con comportamientos impulsivos, comportamientos que no suelen estar reflexionados. Pero por otro lado, han visto que también hay mucha actividad emocional, así que incluso si es algo que hacen impulsivamente, están entendiendo más o menos de lo que va. Es más, como decíamos, esto lo hacen sobre todo con los ratones que ya conocen, que ya han visto antes, y va un poquito en la línea de lo que hacemos nosotros, ¿no? Que nos preocupa más la gente que conocemos y sentimos identificada con nosotros que con cualquier otro. Pero esto me lleva a una pregunta, porque decimos, oye, qué guay, qué instintivos todos los ratones. ¿Nosotros sabríamos hacer lo mismo? No. Si yo os pregunto,
Claro, si yo os pregunto, ¿qué tenemos que hacer si encontramos a una persona que de repente cae desplomada ante nosotros? Cuéntanoslo, porque a lo mejor, a lo mejor salvamos una vida, tío. Claro, ¿verdad? Es que esa imagen que dices, esa imagen de los ratones que dices, yo lo he visto alguna vez en algún partido de fútbol, sobre todo hace tiempo, que alguno se quedaba así, que se quedaba sin conocimiento y venían y le intentaban hacer eso, de sacar la lengua para afuera. Pues fíjate, eso es lo primero que no tenemos que hacer. Hostia, te pueden arrancar el dedo. Atención oyentes, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Una cosa que hemos escuchado muchas veces es eso de que en una crisis epiléptica hay que intentar sacarle la lengua para que no se la trague. Prohibidísimo que nadie lo haga. Eso, en todo caso, un profesional ya pondrá un lápiz o lo que sea, y aún así discutible porque puede romperlo y tragárselo, pero el dedo te queda sin dedo. En cuanto contraiga la mandíbula te quedas sin él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero de todo, lógicamente, es ver en qué condiciones está ese individuo, y es lo que hacen los ratones, se acercan, toquetean. En nuestro caso es llamarle. Le llamas, le das un poquito en la mejilla si hace falta, ves si está inconsciente. Si está inconsciente, lo que pasas es a ver si respira o no respira, lógicamente, porque si respira está todo bien, ¿no? Lo colocas en posición de seguridad, que es un poco de lado para que no se atragante con su saliva o con lo que sea, y listo. Pero si no respira, y eso lo compruebas acercándote a su nariz y a su boca y viendo si sale aire, en ese caso empieza ya la reanimación. Lo primero, grita pidiendo ayuda y que venga alguien a ayudarte, porque como empieces con las compresiones y eso se alargue, te aseguro que te vas a cansar, necesitas relevo. Si viene alguien, le encargues que vaya llamando al 112 y tú empiezas con esas compresiones que hemos escuchado muchas veces, que la idea es que sean unas entre 1 y 2 por segundo, al ritmo de Staying Alive de los Bee Gees. Pero imagínate que no hay nadie y que no va el tienes teléfono, Spotify. Nada. Imagínate, lo digo porque estás totalmente solo. ¿Qué hay que hacer? Te toca eso, te toca empezar con esas compresiones, esa maniobra. Eso es. ¿Y a qué altura es? Porque es más o menos a la altura donde acaba el esternón, donde va a empezar ya la tripa, que no tienes esos huesos, y ahí pones las manos juntas una sobre otra y con el talón de la mano, y los brazos extendidos. No se trata de hacer flexiones, los brazos tienen que estar rectos todo el tiempo y comprimes con la espalda. Empiezas con esas compresiones de unos 5 centímetros de profundidad, más o menos. Pero a ver, un momento, Crespo, dime. Se me ocurre una cosa. Está volviendo loquísimo. No, claro, es que un ratón lo sabe hacer de forma natural esto. En cambio nosotros, sin conocer los Bee Gees, claro, que somos más evolucionados, ¿cómo es posible que necesitemos a un Ignacio Crespo que nos lo cuente cuando un ratón no necesita a nadie para que le cuente cómo hacerlo? ¿Por qué nosotros no tenemos ese instinto que nos hubiese ido muy bien también? Claro. Y los ratones sí, y nosotros no. ¡Hostia! Jolín, ratones uno, humanos claro, estaría muy bien tener todo el conocimiento médico de forma innata. Claro. La cosa es que, como decíamos, a veces funciona lo que hacen los ratones, pero muchas otras no. Si el ratón empezara a estudiarlo bien y decir por qué a veces funciona, por qué no, qué puedo hacer para mejorar, desarrollaría un protocolo complejo, que es lo que hemos hecho nosotros. Si bien podemos tener un instinto de decir, vale, esta persona se ha desmayado, vamos a ponerla de lado para que no se atragante, porque hemos visto que ocurre, bueno, pues son cosas que pueden pasar. Pero nosotros ya hemos desarrollado una cultura complejísima en torno a eso, y por eso tiene tantos pasos. Esas compresiones son clave. Hace tiempo pues se insistía mucho en lo de dar ventilación, soplar en la boca, ¿no? Esto que hemos visto, el boca a boca. Ahora mismo, si no tienes formación, te recomiendan que no lo hagas, por lo que decimos, porque es complejo, es una cosa que tienes que saber qué hacer, saber qué esperar, para que no traiga complicaciones. Una de las cosas que ocurría es que les llenabas el estómago de aire. No iba para donde tenía que ir el aire, dejabas de hacer las compresiones. Así que todo esto está en constante mejora y revisión, porque ya no estamos intentando que se recupere una pequeña cantidad de las personas que podamos atender con esta reanimación. Estamos intentando que se recuperen todas. Y a veces, cuando jugamos con esos pequeños porcentajes, de decir, vamos a mejorar un 0,5%, pues lógicamente caemos en cosas que no son intuitivas, pero que son la clave para mejorar esa seguridad. Vale, entonces los ratones saben hacer cosas maravillosas, pero nosotros tenemos la medicina, o sea que les ganamos nosotros. Les ganamos, sí. De ahí lo de saben más que los ratones colorados. Lo esperado, ¿no? Yo tengo una pregunta en esta reanimación. Oye, lo de poner las piernas en alto cuando te mareas, ¿por qué es? Siempre me lo he preguntado. O sea, médicamente, ¿qué implica? Hay ocasiones en las que si tú te pones de pie de golpe, te baja la tensión. Tú piensas que no es lo mismo estar tumbado que estar de pie. De pie, pues tienes que bombear con más fuerza para que la sangre llegue a tu cabeza. Si no lo consigues, llega menos sangre y la presión es menor. Si tienes menos presión de sangre en la cabeza, llega el mareo. ¿Cómo puedes resolverlo? Pues lo vuelves a tumbar para que la sangre suba. ¿Y cómo haces que suba incluso más? Le levantas las piernas para que las piernas se vacíen un poco. Estás distribuyendo la sangre para que vaya a la cabeza, y
ahí pueda compensar. Hoy hemos hecho radio... Eso los ratones tampoco lo hacen. No lo hacen. Hemos hecho radio de medicina, esa que se hacía antes, doctor tal, ¿cómo se llama el doctor aquel que salía por las mañanas? Hemos hecho servicio público. Eso, el doctor Beltrán. El doctor Beltrán, que era muy bueno y hacía cosas. Hoy hemos hecho... Es mejor el doctor Crespo. ¿Dónde va a parar? Radio Clásica, y hemos hecho esto para terminar el programa. Vamos a despedirnos saludando a todos los oyentes. Uno por uno, venga. Uno por uno. Venga. Antonio Hidalgo, hola, ¿qué tal? Antonio Matías, hola Luisa, Francisco, tal. Ana, hostia, ¿te imaginas que tuviéramos que saludar Dolores, a ¿cómo todos? estás? Antonio Hidalgo también nos escucha. No sé, he improvisado. Antonio, Antonio ¿qué? Hidalgo. ¿Cómo va la mañana? No conozco, pero seguro que hay un Antonio Hidalgo que presentador de la televisión de Murcia, Antonio Hidalgo. Sí, claro. Ha sido casual. Ha sido casual. Bueno, Ignacio Crespo, hoy te agradecemos muchísimo esto, porque además es posible que hayamos salvado una vida. ¿Te imaginas? Sería brutal. Ojalá. Y nada, nos vamos a ir. Mandamos un beso enorme a todos los hoy se ha hecho corto, a todos los oyentes. Tenemos aquí a Sergio Picón, que ha venido de golpe, ha aparecido de golpe. Sergio Picón, buenos días. Buenos días. Me encanta lo de aparecer de golpe. Eres una aparición. Es grandulón, ¿eh? Es grande. Se me ve. Y vas a ser tú hoy el que despide el programa. Tienes que decir eso de que volveremos la semana que viene, después del Pino. Presentas una canción de Russian Red. ¿Tiene que ser Russian Red? Sí, tiene que ser Russian Red. Poner los Bee Gees hoy. Haces todo bueno, eso. Es verdad que pega los Bee Gees. Por lo de... Por si alguien le está dando una pechusca. Venga, va. Hoy también, como excepción, vamos a acabar con los Bee Gees y esa canción cuyo ritmo es exactamente el que se requiere para la recuperación de algunas personas. Vale. O sea, tengo que decir lo mismo que me has dicho. Di que nos vamos. Despídete de Cristina, de todos. Venga, va. Pues, queridos oyentes, nos escuchamos la semana que viene, después del Gran del Pino. Sí. Gracias, Cristina García. Gracias a ti. Gracias, Edgarita. Gracias, Paul Regás. Gracias a ti. Hoy cojo yo la canción. Y muchas gracias, Juan Carlos Ortega. Gracias a ti y a Ignacio. Sí, Ignacio. Y a Juan Cruz. Lo de los Bee Gees, va. Y bueno, acabamos con esta canción de los Bee Gees. Transmite la SER. Los domingos de 12 a 1.
Cadena SER. La radio.